¿Qué es la comedia? Se llama comedia a uno de los más antiguos géneros dramáticos opuesto en su temática a la tragedia, es decir, caracterizado por tramas y narraciones que evocan a la risa y que tienen un final feliz. Según la describe el filósofo griego Aristóteles en su Poética del siglo VI a.C., la comedia consiste en una representación de los hombres peores de lo que realmente son, ¿no? Lo cual posibilita que los espectadores se burlen de ello, incluso siendo figuras poderosas en la vida real. Los antiguos griegos la cultivaron como una de las dos formas cumbres de la dramática, asociándola a la musa bucólica y pastoril de nombre Talía, quien junto a Melpómene, musa de la tragedia, eran las inspiradoras del teatro. Desde entonces se representan estas dos artes mediante dos caretas, una sonriente y la otra llorosa, asociándolas a dos perspectivas en torno a la vida, la optimista y la pesimista. La comedia, a diferencia de la tragedia, no se ocupa de enaltecer o de abordar solemnemente a sus personajes, sino que los escoge del vulgo y los somete no a un destino fatal, sino a los rigores del azar. De allí que en muchos tipos de comedia, como la de enredos, los personajes se libran de situaciones difíciles o embarazosas por la pura casualidad. Sin embargo, esa ausencia de un destino trazado por los dioses en la comedia también entraña una importante noción de libertad humana, ya que cada quien puede en sus obras perseguir su propio futuro a voluntad, lo cual abre el camino para el disparate, la coincidencia, la sorpresa, los cambios de ritmo y otros recursos frecuentes en la estructura narrativa del género. Muchas gracias. Origen de la comedia. La comedia, como la tragedia, tiene su origen como género en la antigua Grecia en los años 1200 y 146 a.C., como una evolución artística de los primitivos cantos de honor a Dioniso, derivado del ditirambo, una composición griega asociada a la sátira y al mimo. El esplendor de la comedia griega tuvo lugar con Aristófanes en los años 444 y 385 a.C., cuya herencia fue transmitida a la cultura romana por el comediógrafo griego Menandro en el siglo IV. De allí pasaría a la cultura medieval europea, en donde formaría parte importante de las tradiciones populares en nada similares al arte religioso y censurado de la época, siendo más bien grotesco y muy en contacto con el cuerpo. Allí se engendrarían fenómenos artísticos, cómicos, posteriores como la comedia del arte o el teatro del siglo de oro español. Buenos días, mi nombre es Ángela Narváez. Hoy voy a hablar sobre los tipos de comedia. Los tipos de comedia existen, dentro de los tipos de comedia existen clasificaciones diversas de la comedia. Estas dependen del tipo de tema y de los personajes que muestran. Algunos ejemplos pueden ser la comedia antigua, que se conoce así a la obra de grandes comediantes de la antigüedad, como lo son Aristófanes, Crates o Cratinos, quienes son inventores de este género. Comedia de enredos, esta también llamada de situación, consiste en una mezcla azarosa y disparatada de dos o más relatos que convergen sin querer y sin dar lugar a malentendidos. La comedia física, llamada en inglés slapstick, es la comedia de importante componente físico o actoral, es decir, en la que los actores sufren accidentes físicos, es decir, caídas, golpes, etc. Comedia pastoral o pastoril, dedicada a la bucólica vida en el campo, en el que se relacionan amores entre pastorcillos y campesinos. La comedia satírica es aquella que ridiculiza determinadas instituciones o individuos, realzando defectos y haciendo mofa del poderoso. Comedia de pastoral o pastoril, dedicada a la bucólica vida en el campo, en el que se relacionan amores entre pastorcillos y campesinos. La comedia satírica
satírica, es aquella que ridiculiza determinadas instituciones o individuos, realzando defectos y haciendo mofa del poderoso. Comedia de magia, también conocida como comedia de aparato, tiene presencia de toda la suerte de seres y animales mágicos que requieren de situaciones y efectos especiales como una tramoya, por decirlo así. Comedia musical, esta es donde los personajes no solo actúan, sino que cantan y bailan. Algunos ejemplos de comedia o las comedias más reconocidas pueden ser Lisistrán, Las nubes y las ranas de Aristófanes, El enfermo imaginario de Molière, La olla de Plauto, El condenado por desconfiado y El burlador de Sevilla de Tirso Molina, y La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, El gran dictador de Charles Chaplin, El padrecito, El arrebandero, Ahí está el detalle de Mario Moreno, conocido como Cantinflas.